Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a meternos de lleno en un tema que sé que a muchos nos tiene con el corazón en un puño, y es el fascinante mundo de las celebridades y, en particular, de nuestras queridas estrellas turcas. Hoy vamos a desgranar un título que ha generado mucho revuelo y curiosidad: ¿amor real o farsas? Burak Özçivit y Neslihan Atagul en la mira. Sí, amigos, vamos a hablar de la icónica pareja que nos conquistó en Karasevda, o amor eterno, como muchos la conocimos aquí, y la percepción que tenemos de su relación. ¿Es amor genuino y duradero, o hay algo más detrás de las cámaras? Pónganse cómodos porque esto se pone interesante. Y antes de sumergirnos en todo esto, recuerden, si aún no lo han hecho, por favor, denle ese botón rojo de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras dosis de chismes, análisis y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Burak Özçivit y Neslihan Atagul, nombres que resuenan con fuerza en la industria televisiva turca y a nivel internacional. Su química en pantalla en Karasevda fue tan palpable, tan intensa, que traspasó la pantalla y se instaló directamente en nuestros corazones. ¿Quién no suspiró viendo la historia de amor de Kemal y Nihan, que se enfrentaron a todo y a todos por estar juntos? Esa conexión entre ellos, la forma en que se miraban, sus gestos, era pura magia. Y es precisamente esa magia la que nos hace preguntarnos, ¿qué pasa cuando las luces se apagan? ¿Esa química se traslada a la vida real o fue simplemente un papel muy bien interpretado? La realidad es que tras el éxito arrollador de Karasevda, los fanáticos, incluyéndome a mí, esperábamos con ansias ver si esta pareja de ensueño continuaría su romance fuera de los sets de grabación. Y vaya si lo hizo. Burak y Neslihan se casaron en 2017, un evento que fue seguido de cerca por millones de seguidores en todo el mundo. Las imágenes de su boda parecían sacadas de un cuento de hadas, llenas de elegancia, romanticismo y, por supuesto, la alegría contagiosa de una pareja enamorada. Desde entonces han compartido momentos de su vida familiar, la llegada de su hijo Karan, y se han mostrado como una pareja unida y feliz. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, la línea entre la vida pública y la privada se vuelve borrosa, y cualquier detalle, por mínimo que sea, puede ser interpretado de mil maneras. En el caso de Burak y Neslihan, la atención mediática ha sido constante. Se les ve juntos en eventos, en sus redes sociales comparten algunas instantáneas de su día a día, y a menudo se les describe como una pareja ideal, un modelo a seguir. Pero, ¿es todo tan perfecto como parece? Ahí es donde entra el debate y donde a veces, desde la distancia, podemos caer en la tentación de juzgar o de especular. Por un lado, tenemos a los fervientes admiradores que creen ciegamente en la autenticidad de su amor. Ven en ellos la consolidación de una pareja que se conoció trabajando, que compartió un éxito rotundo y que ha construido una familia sólida. Para ellos, la química que vimos en Karasevda no era solo actuación, sino el reflejo de una conexión real que se fortaleció con el tiempo. Piensan que a pesar de las presiones de la fama, han sabido mantener su relación fuerte y privada, eligiendo compartir solo lo que desean con su público. Y es cierto, en muchas de sus publicaciones se les ve relajados, sonrientes, y con gestos de cariño genuino. La forma en que Burak habla de Neslihan, o viceversa, a menudo suena sincera y llena de admiración mutua. Pero por otro lado existen aquellos que, quizás por escepticismo natural o por la sobreexposición mediática a la que están acostumbrados en el mundo del espectáculo, se preguntan si esta imagen de perfección es del todo real. Podría ser que, ante la presión constante de mantener una imagen pública idealizada, estén presentando una fachada. No estoy diciendo que sea el caso, para nada, pero es una pregunta que surge cuando vemos a una pareja tan bajo el microscopio. El hecho de que hayan construido sus carreras sobre la base de un romance tan apasionado en pantalla, les genera una presión adicional para mantener esa imagen de amor perfecto en la vida real. También hay que considerar la naturaleza del negocio del entretenimiento. El público se enamora de las historias, y las historias de amor entre compañeros de reparto que se hacen realidad suelen ser las más populares. Las productoras, los medios e incluso los fanáticos pueden alimentar esta narrativa de pareja de cuento de hadas porque vende, porque gusta. Y a veces, sin quererlo, esa presión externa puede empezar a moldear la propia percepción de la relación. Lo que sí es innegable es el éxito individual y conjunto de Burak y Neslihan. Ambos han continuado cosechando éxitos con nuevos proyectos, demostrando su talento actoral y su capacidad para seguir cautivando a la audiencia.
Burak, con su carisma y presencia imponente, se ha convertido en un referente de galán turco. Neslihan, con su intensidad y vulnerabilidad, ha conquistado corazones alrededor del mundo. Su unión, más allá de lo romántico, se ha convertido en un fenómeno mediático en sí mismo. Analizando las publicaciones en redes sociales, vemos momentos de complicidad, de viajes familiares, de apoyo mutuo en sus carreras. Son padres, son profesionales exitosos, y parecen disfrutar de una vida bastante acomodada. Si observamos las entrevistas, a menudo hablan con respeto y admiración el uno por el otro. Burak suele destacar la inteligencia y la fuerza de Neslihan, mientras que ella resalta la dulzura y el apoyo incondicional de Burak. Estos son los ingredientes que a priori sugieren una relación saludable y basada en el respeto. Sin embargo, nunca debemos olvidar que las redes sociales y las entrevistas son, en gran medida, escenarios controlados. La gente elige qué mostrar y qué decir. La vida real tiene sus altibajos, sus discusiones, sus momentos de duda, y es natural que así sea en cualquier relación, por muy enamorados que estén dos personas. Quizás el debate surge porque idealizamos a estas figuras públicas, esperando que su vida sea tan perfecta como los personajes que interpretan. Entonces, ¿amor real o farsas? La verdad es que desde fuera es imposible decirlo con absoluta certeza. Lo que podemos afirmar es que Burak Ozceğit y Neslihan Atagul han logrado construir una relación que, al menos en apariencia, luce sólida y duradera. Han formado una familia, han seguido triunfando profesionalmente y han sabido gestionar la intensa atención mediática que rodea sus vidas. Podríamos decir que, independientemente de los matices que solo ellos conocen, han sabido mantener una conexión que ha evolucionado desde un romance en la pantalla a una vida compartida. Si esa conexión es pura y genuina en cada momento, eso es algo que solo ellos pueden responder. Lo que sí podemos hacer como espectadores es admirar su trabajo, su talento y, si deseamos creerlo, su amor. Es importante recordar que la farsa en el título puede ser interpretada de muchas maneras. Podría referirse a la posible presión de mantener una imagen pública, a la diferencia entre la intensidad de sus personajes y la realidad de una relación a largo plazo, o incluso a la simple duda que surge cuando admiramos demasiado a alguien. No hay que caer en la negatividad o en el juicio fácil. Quizás la clave está en apreciar lo que nos dan, actuaciones memorables, una historia de amor que nos conmovió profundamente, y una pareja que en el ojo público parece haber construido una vida juntos. Su relación, más allá de si es un amor real, en el sentido más puro y sin mácula, es un ejemplo de cómo dos personas que se conocieron trabajando pueden forjar un camino juntos, superar desafíos y seguir adelante. En conclusión, hemos explorado la fascinante dualidad que rodea la relación de Burak Ozceğit y Neslihan Atagul, desde la química explosiva que nos enamoró en Kara Sevda hasta su vida como pareja y padres. Hemos analizado las diferentes perspectivas, la de los admiradores que ven un amor genuino y la de los escépticos que cuestionan la autenticidad ante la sobreexposición mediática. Lo que queda claro es que han logrado crear una historia que va más allá de la pantalla, una que sigue cautivando a millones. Si su amor es real, si hay algo de farsa o si simplemente es una compleja mezcla de ambos, solo ellos lo saben. Pero lo que sí podemos decir es que han sabido construir una vida juntos y seguir siendo figuras influyentes en el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y el amor de esta icónica pareja. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que su amor es genuino? ¿O tienen alguna duda? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las novelas turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.